Mi nombre es Andrés Felipe Mestre Gómez, soy residente de cuarto año de Diagnóstico Maipú. Bueno, entonces, en los últimos años, este tipo de procedimiento ha tenido una creciente importancia debido a que nos ha permitido hacer un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico de la patología torácica, casi siempre enfocada al cáncer del pulmón y su temprano diagnóstico y resección del mismo. Y todo esto ha sido debido principalmente al aumento en la tecnología, en la definición y poder localizar mucho mejor la zona a evaluar. Bueno, primero les voy a dar como una explicación de las contraindicaciones y de las contraindicaciones absolutas y de las contraindicaciones relativas para hacer el estudio. A pesar de que uno vea la lesión, a pesar de que uno pueda hacer el procedimiento, hay procedimientos que no se pueden hacer porque primero uno tiene que velar por el bien mayor que necesita el paciente. La lesión o el procedimiento puede estar perfecto para hacer, pero no le va a traer ningún beneficio al paciente, entonces no tiene ningún sentido realizar. Importante, cada centro con el paso del tiempo va viendo cuáles contraindicaciones son mucho más importantes que otras e importante, la experiencia del radiólogo es de vital importancia, ya que nos permite disminuir las complicaciones. Además, todo este tipo de procedimientos debe estar en compañía de un grupo médico, el cual pueda responder frente a una complicación mayor que pueda tener el paciente durante el procedimiento, ya que estamos en una zona bastante sensible en la cual se pueden presentar sangrados, neumotórax, como se lo voy a explicar ahora. Bueno, tenemos unas contraindicaciones absolutas que evidentemente no se deben realizar. Aquí con la compañera Victoria está reclamando. Alguien admitir todos. Listo. Eso. Bueno. Entonces, continuamos. Entre las contraindicaciones absolutas, lo que a nosotros nos repiten bastante sobre el consentimiento informado es de vital importancia, porque puede llegar al caso que el paciente diga, mira, yo no me quiero hacer ese procedimiento, quiero seguir mi vida así como está, yo no quiero saber qué es lo que tengo. Hay casos de coagulopatía no corregible. Sería un estándar, sería INR mayor a 1.5 o plaquetas menor a 50.000. Tenemos lesiones de tamaño inferior a 5 milímetros. ¿Por qué? Porque el área a evaluar es muy pequeña y el riesgo de intentar y no encontrar una muestra es bastante aumentado. Esta es una complicación absoluta, el tamaño. Por acá. Ahí están todos. Bueno, el tamaño menor a 5 milímetros, que no se le olvide esto. Y que el diagnóstico no altera el manejo, como se lo decía antes, a pesar de que el paciente tenga una zona súper evaluable, que sea de muy fácil acceso, uno va a hacer la lesión, pero si la lesión no va a cambiar, si el diagnóstico de la lesión no va a cambiar en absolutamente nada, el futuro del paciente pues no tiene mucha indicación. Por eso lo repetía, primero el paciente, luego encontrar el diagnóstico. Bueno, entre las contraindicaciones relativas, en la cual uno puede ver y a ver si puede controlar algunas variables y poder realizar el procedimiento. Una de esas es incapacidad de colaborar, pacientes que tienen alteración del estado mental. Bueno, este tipo de pacientes se le puede dar anestesia, controlar y poder hacer el procedimiento de manera óptima. Pacientes que tengan ventilación mecánica, que tengan soporte respiratorio,
disfunción respiratoria grave, lesiones pequeñas, como le decían, la absoluta daba menor a 0.5, tenemos que la relativa da un margen mucho más amplio, que sería sería el de 10 milímetros o 1 centímetro. Tenemos lesiones centrales o cercanas a grandes vasos. De igual manera se va a intentar encontrar, pero si ya el sitio de acceso pone en riesgo la vida del paciente, pues hay que valorar otras vías de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, como ya sabemos que vamos a ingresar a una zona que es bastante vascularizada y es como un globo lleno de sangre, y pincharlo podría generar muchas complicaciones como neumotórax en hemotórax. Siempre hubo una discusión entre utilizar aguja fina o utilizar una biopsia mucho más grande del parénquima con una aguja coaxial con Trucut semi automático. Entonces siempre ha habido esa discusión. Por la parte que estos días que he estado rotando en el hospital alemán, utilizan mucho la aguja coaxial semiautomática, que ahorita le voy a hacer una representación, que, bueno, una imagen para que la vean de cómo se presenta. En otras contraindicaciones relativas está el pulmón único, paciente que tiene un solo pulmón. Si nosotros llegamos, le pinchamos y le colapsamos el pulmón, pues las complicaciones pueden ser bastante grandes. Ahí agregamos, disculpe que... Bueno, taca. Listo. Entonces, en cuanto a los procedimientos, tenemos dos técnicas que son las que más vamos a utilizar. Usualmente utilizamos la tomografía y la ecografía para lesiones subpleurales. Debemos tener una planificación previa. El paciente siempre debe tener una tomografía, o puede ser un PET también, para poder realizar los procedimientos. Importante tener todo el material que vamos a utilizar en el momento, tener el equipo médico activo para evitar que se nos presente cualquier complicación. Importante, hay que adaptar al paciente a lo que nosotros queremos. Nunca nos adaptamos nosotros al paciente. El paciente debe estar en una localización que nos permita tener un acceso directo a la lesión, o tener un trayecto que tenga menos complicaciones sobre el parénquima pulmonar, y evitar la vasculatura pulmonar. Importante. Ya les dije que el paciente tenía una tomografía. Siempre debe tener una tomografía, un estudio previo, que ese es el base donde nosotros vamos a planificar, pero en el momento que vamos a hacer el procedimiento hay que hacer una adquisición previa, pero no se hace la tomografía completa de pulmón, sino que se va a localizar, se va a hacer exactamente en donde está la lesión. Se va a hacer una adquisición previa con colimación de 2 a 5 milímetros. Esto es para tener una mejor definición de la zona afectada, para poder ingresar y tener una mejor imagen de la lesión. En el uso de la ecografía, ¿por qué es tan importante? Porque en la ecografía, anteriormente, diferentes tipos de estudios se hacía a ciegas. Entonces, la aguja iba atravesando cualquier estructura y el médico pues no se iba dando cuenta. Es el caso más común que tenemos para colocación de catéter venoso. Pues se hacía toda la parte geográfica de dónde estaba ubicada, de dónde se iba a colocar, pero había casos que se pinchaba el pulmón, y como todos saben, nosotros pues los que venimos de Colombia, que hacer colocación de catéter vía ecografía actualmente se hace mucho más, pero anteriormente se hacía en menor cantidad. Lo importante aquí es ver el trayecto de la aguja, dónde vamos a colocar el medicamento, dónde vamos a tomar la biopsia, todo. Esta es la parte fundamental, la punta de la aguja y el trayecto de la aguja. Para la anestesia, generalmente se hace anestesia local, se coloca lidocaína en la zona
de la afección, casi siempre es como por tranquilidad del paciente para evitar movimiento molesto que pueda generar alguna alteración cuando se va a tomar la biopsia final. La sedación solo si es necesaria o el paciente tiene el umbral del dolor muy bajo. Importante evitar la pleura porque eso nos evita neumotórax y diferentes complicaciones. El posicionamiento del paciente, variar de cúbito, supino, prono, lateral, siempre buscando el trayecto más fácil o el trayecto evaluado previamente para poder hacer la biopsia. Siempre evitar los vasos sanguíneos. Siempre puncionar cuando se va a ingresar a nivel de la costilla, creo que eso lo sabemos por la colocación de los tubos de tórax. Siempre es hacer una punción por el borde superior de la costilla para evitar el paquete vascular intercostal. Siempre hay que estar pendiente de esto porque hay casos que el paciente tiene malformaciones en la cual hay trayectos vasculares que no van en esa posición y podían generar punciones de ese paquete vascular intercostal. Entonces, es importante. El trayecto de la punción, como ya se lo repetí, es minimizar el parénquima pulmonar atravesado y elegir el trayecto más corto posible. Importante, el trayecto más corto posible no siempre es el mejor, porque podemos tener un vaso grande que podría comprometer todo el estudio. En el caso de lesiones, uno siempre dice, pues voy a buscar células, si voy a buscar células, buscamos en el centro, pero hay muchos casos que el centro en procesos neoplásicos, porque cuando uno va a hacer un estudio, uno no sabe que el paciente tiene cáncer, o uno está sospechando o quiere dar el toque definitivo, uno siempre dice, pues me voy al centro y el centro saco la mejor lesión. Pero en el centro casi siempre hay mayor grado de necrosis. Entonces, casi siempre pues en un estudio de un PET, también por eso le decía al principio que el PET también se utiliza como un estudio para hacer una programación, porque nos permite evaluar la zona donde hay mayor captación metabólica, hay mayor actividad metabólica y nos va a decir, mira, esta zona central que no tiene captación, lo más probable es que sea de necrosis, ahí no vas a pinchar y así todo más fácil. Se hace se va directamente a la periferia. Bueno, ¿cómo es la marcación y el abordaje? Aquí la voy a hacer mucho más gráfica para que usted entienda cómo es que se hace todo el procedimiento. Normalmente uno esperaría de que como tenemos cortes axiales, coronales, sagittales, se haría una reconstrucción 3D, se tienen 3 puntos y se llegaría como si fuera un GPS. De manera tridimensional se generarían 3 puntos para formar exactamente dónde está localizada la imagen, pero para disminuir el riesgo de irradiación del paciente se toma siempre en axial. Entonces aquí podemos ver lo que vemos a mano derecha, pues obviamente es el láser que todos conocemos, lo que está en los 128, es el punto cero o el punto objetivo, el target, donde vamos a buscar. Ven una malla que está pegada con cinta. Esa malla obviamente es metálica y no va a hacer como si eso fuera como un tiro al blanco. En el centro, nosotros con un marcador vamos a fijar exactamente dónde vamos a ingresar la aguja. Primero se hace una toma con la malla. Cuando vemos en la pantalla, nosotros vamos calculando en qué cuadrito va a estar está localizado y ahí donde vamos a pinchar. Bueno, esta sería casi siempre pues, lo que he visto estas 2 semanas en los procedimientos de biopsia pulmonares, en todo este tipo de procedimientos. Casi siempre se utiliza el introductor de aguja coaxial. ¿Qué es esto en palabras finas? Esta aguja es una aguja que está que tiene un trayecto interno que nos permite como un canal para poder ingresar varias veces a la zona que vamos a tomar la biopsia. Entonces, dentro de esa aguja que tiene el cabezote rosado, ese cabezote se retira, que tiene una aguja más pequeña interna, y por ahí ingresa la pistola Trocut, y por ahí es que vamos a disparar para tomar la lesión y todo lo que.
Ok, bueno, aquí estoy con los compañeros que estoy rotando. Ahí se ve el tomógrafo al fondo y se ve una pantalla móvil, que es la pantalla móvil. ¿Para qué es especialmente? Lo que va a estar, pues puede ver las imágenes en vivo y no tiene que salir, abrir la puerta, sentarse en el computador y ver, sino que la va viendo en vivo. El compañero en el piso hay un disparador del tomógrafo que tira, una imagen colimada pequeña de la zona, no toda la tomografía, y nos permite ver dos cortes por arriba, dos cortes por abajo y el corte central, que es el más grande, el que están viendo en el centro. Esto nos permite saber la dirección de la aguja y que no nos perdamos y que vaya directamente a la zona afectada. A mano izquierda del compañero se ve un control. Ese control lo que se utiliza para posicionar la camilla y para poder ver las imágenes. Entonces, ahí estamos viendo en la pantalla que hay una imagen hiperdensa de característica metálica. Esa es la aguja. Y vemos que en la parte central vemos todo el trayecto de la aguja. Está perfecto, o sea, eso es lo que necesitamos. Ver exactamente cómo se dirige la aguja y cómo se dirige la punta de la aguja, porque hay casos donde las lesiones tienen alta densidad y la punta de la aguja se puede doblar y perdemos absolutamente todo. En las otras dos imágenes, si pueden ver, en la más pequeña, en ventana de mediastino, se ve en una y en la otra solamente se ve una parte. Entonces, ahí lo que tenemos que sacar la conclusión es que ahí estamos localizados en el punto que es, porque se ve todo el trayecto de la aguja y todo y la punta. Importante, hay lugares, hay sitios en donde para llegar y para evitar parénquima y para evitar lesionar parénquima y zona vascular, es importante la angulación. Casi siempre uno sabemos que estos tomógrafos se pueden inclinar para hacer una mejor proyección, para tener una mejor visualización de sitios complicados, pero lo que he visto es que con el pasar del tiempo se va aprendiendo o se tiene mucha más experiencia y se puede hacer angulación de la aguja, que muchas veces está descrito que no es muy bueno angular y generar un trayecto que no se vea en los diferentes planos, pero con un buen aprendizaje y con una curva lograda, se pueden hacer ese tipo de intervenciones. Bueno, hay diferentes tipos hay diferentes tipos de punción, una por aspiración y otra por biopsia. La más importante o la que he visto que pues, se utiliza más para diferentes tipos de lesiones o para ingresar a nivel pulmonar es la que le expliqué, que es la aguja coaxial con el Trucut, y se ha encontrado que una u otra tienen la misma característica. O sea, antes se peleaba más, no, porque la aguja fina genera menor daño en el pulmón, pero actualmente ya se ha encontrado que no tiene ninguna diferencia. Y importante, esto es muy importante, que la biopsia ofrece mejor precisión en la identificación de su tipo histológico. Entonces, esto es muy importante porque tengo más muestras, abarco más campo, más cantidad, es importante. Todos estos procedimientos que estamos haciendo siempre está al lado de un patólogo con su microscopio, y el patólogo, uno le pasa la muestra y el patólogo le va a decir, mira, la muestra de sangre, o mira, tengo bastantes células. Cuando tiene bastantes células, eso es positivo. Entonces, uno tiene que tomar varias muestras de esa zona. El patólogo no te va a decir el diagnóstico inmediatamente, sino te va a decir, la muestra es óptima. Esto porque es importante tener y trabajar de manera unida con el patólogo, porque evita que uno tome una biopsia y uno está seguro, uno dice, no, la biopsia fue perfecta. Y cuando sale el resultado en 15 días, no, la muestra no fue suficiente o no fue buena para hacer un adecuado diagnóstico. Entonces, siempre tenemos que trabajar de forma unificada con el patólogo y con el equipo médico para prestar una
reacción rápida. Uno de los casos que tuvimos, que estoy durante que estuve en la rotación, un paciente se colocó mal, allá tiene un protocolo de 911, se marca 911, ya saben cuál es el sitio en donde se está llamando, inmediatamente llega un grupo médico para atender al paciente. Bueno, lo que le explicaba, que antes se prefería aguja fina por menor afección del parénquima, pero actualmente ya eso está reevaluado. Bueno, aquí hay una de las características, siempre que se hace biopsia o el tratamiento, pues aquí dice que una radiografía de tórax, pero evidentemente no es la radiografía de tórax, se hace una tomografía control después que se hace el procedimiento. Hay casos que el paciente puede tener un neumotórax pequeño y eso hay que irlo evaluando, o puede tener un sangrado pequeño y eso hay que irlo evaluando. Por eso es que hay que hacer controles del paciente. Casi siempre cuando el paciente sale todo perfecto, pues la gran mayoría de los pacientes son de tratamiento ambulatorio. Se va directamente para la casa, se hace el control, se le informa que puede haber el riesgo de un neumotórax diferido y se le dan los signos de alarma para reconsulta. Bueno, entre las complicaciones que están, la mayor es el neumotórax. Es la complicación más frecuente, en un 61% de los casos. La mayoría se detecta posterior al procedimiento, pero es importante hacer una toma total, hacer una tomografía total del tórax. En este caso, hay otra que es la hemorragia y el hemoptisis. Se presenta en menor cantidad. Más frecuente en biopsia que con PAF por el diámetro de la aguja que vamos a utilizar. Bueno, aquí otra complicación se llama embolia y hemotórax. Mira, aquí se hizo una biopsia, el paciente está boca abajo, prono, y se hizo un acceso, un ingreso posterior. Pueden ver en la imagen superior derecha que quedó, cuando pasa la aguja, imagen hiperdensa, la aguja deja un trayecto como con densidad aumentada. Eso es sangrado. Cuando ustedes vean eso, digan, bueno, se hizo el procedimiento, hubo un pequeño sangrado, pero no hubo más de la cuenta. O sea, eso es normal, eso es totalmente esperable. Al paciente cuando se termina el estudio, se hace un control y ya. ¿Por qué? Porque es que uno está rompiendo parénquima y está rompiendo vasitos. Esos vasitos son los que estamos mostrando en la parte superior. En la parte inferior se hizo la biopsia, mira, está fácil de ingresar y aún así todo se generó un neumotórax. Entonces siempre hay que estar pendiente y dándole las indicaciones del paciente. Bueno, entonces estos son los principales procedimientos que podemos hacer de intervencionismo de una manera adecuada para evitar para evitar aumento de la morbilidad y de la mortalidad del paciente. Uno de estos es el drenaje de los abscesos pulmonares. Casi siempre son los pacientes que están ingresados mucho tiempo en la clínica, se le da tratamiento antibiótico, no presenta mejoría. Importante, los abscesos deben ser superiores a 4 centímetros para hacer alguna intervención o drenaje. La ecografía es de vital importancia para abscesos que son subpleurales. ¿Por qué? Porque nos permite ver mucho más localizado y exactamente en dónde tenemos que ingresar. Pero importante, lo que importa en la ecografía es la ventana. Si hay poca ventana y no se puede ver, tomografía inmediatamente. Y la tomografía, casi siempre estos abscesos generan una imagen, un proceso inflamatorio. Generan un proceso inflamatorio que puede dificultar la visualización por ecografía. Entonces hay muchos casos que se puede ingresar al paciente y se programa el paciente para hacer ecografía y cuando se va a hacer dice, no estoy viendo
el absceso, entonces se convierte a tomografía. O también puede hacer los casos que el paciente se estudió, se iba a hacer por ecografía, se comenzó a sacar el absceso, el absceso, pero no es de la cantidad esperada por la tomografía previa. Entonces, lo que se debe pensar es que tiene este líquido loculado, entonces se cambia por tomografía, se cambia la posición y se va a drenar el paciente. Tiene una eficacia del 84%, complicaciones del 16% y una mortalidad baja. Las complicaciones son similares a la de una punción pulmonar. Importante, hay que evaluar el absceso para evitar una fístula broncopleural en caso de una neumonía necrotizante. Casi siempre el drenaje se da al menos por 3 días hasta el cese de la pus o la mejoría clínica. Siempre se hace una muestra para un análisis microbiológico, citológico y las posibilidades de neoplasia. Como siempre le repito, uno en el pulmón investiga la lesión, uno no sabe que tiene todavía el paciente, que tiene un tumor, aunque haya muchas cosas que nos puedan indicar esto. Entonces, aquí tenemos una imagen, pueden ver en el emitor derecho se ve una imagen cavitada, lo que le explicaba, al borde se ve un borde engrosado, un borde inflamatorio engrosado, se ve aire y densidad líquido, nivel hidroaéreo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Imagen cavitada, pulmón, líquido, aire, lo más probable es que sea un absceso. Aquí se ingresó por región costal derecha, se ingresa, se coloca el drenaje en el interior del absceso y se va drenando inmediatamente el absceso, porque a pesar de que el paciente se le dé medicamento día y noche, ahí no va a ingresar y eso no va a mejorar. Entonces, casi siempre, para hacer un lavado bastante extenso, se hace lavado con solución salina para sacar los últimos restos que queden en la región cavitada. En la fotografía B ya podemos ver que la cavidad quedó resuelta y está totalmente colapsada, pero está el proceso inflamatorio periférico continúa, pero ya mejoramos lo que teníamos que mejorar. Bueno, la toracocentesis es de los procedimientos que más se pueden hacer en un área de intervencionismo en la parte torácica. Es muy común. Y hay que conocer el contexto del paciente y de la patología y de las patologías previas que tiene el paciente o por lo que está hospitalizado en este caso. ¿Cuál es la definición? En el espacio pleural, que es un espacio que contiene pacientes sanos, como ustedes, como yo, contiene aproximadamente 5 mililitros en un adulto de 70 kilos. Aquí la ecografía es de vital importancia porque tiene una sensibilidad que lo detecta derrames a partir de 5 mililitros. O sea, uno puede ver cuando está la pleura perfecta y cuando ya hay alguna alteración. Es bastante, afecta a muchas personas porque está asociada a múltiples patologías, puede ser infecciosa, inflamatoria, cardíaca, y nosotros debemos entrar a actuar para evitar la afección. Esta sería una afección extrínseca del pulmón. Y para hacer el mejor tratamiento. Antes se hacía a ciegas, pero ahora, para evitar lesiones y todo eso, se puede hacer guiada por ecografía, guiada por tomografía, y se evitan muchas más complicaciones y disminución de la morbilidad del paciente, que es lo que estamos buscando, que lo diferencial que hacemos nosotros es entrar y disminuir el riesgo y que el paciente presente menores complicaciones. Bueno, aquí podemos ver una imagen evolutiva y en la ecografía que nos permite hacer evaluar la característica imagenológica. A los compañeros que ya saben ecografía, me imagino que
ya estarán acostumbrados a esto, o esto uno ya está asociado a verlo. Los compañeros R1 quiero que se enfoquen en la imagen A, donde ven el asterisco. Eso se ve hipoecoico, que no genera eco. Si no genera eco, lo primero que uno está sospechando es líquido. Entonces, lo que ustedes ven, el borde superior es como la parte, la pared costal, está lo negro, y después abajo blanco está como el pulmón. Eso que está abajo es el pulmón con la pleura parietal. Ahí está dividida. Entonces, ahí es donde se aumenta el líquido. Y ahí es donde nosotros vamos a actuar. En la imagen segunda se ve el líquido, pero el líquido es menor, pero ven que en la pleura, perdón, en la pleura parietal hay un pequeño engrosamiento que está exactamente señalando la imagen. Entonces uno tiene que decir, ojo, que este paciente puede tener algo que está intrínsecamente afectando la pleura, y en este caso también poder ingresar y hacer una biopsia de la pleura, para poder tener un diagnóstico y no estar sacando líquidos sin saber el origen claro del paciente. El paciente, pues que nos están evaluando, tiene una metástasis pleurales de un adenocarcinoma pulmonar. Bueno, entonces quiero que se enfoquen, compañeros R1, R2 y R3, en la imagen C. La imagen C es como la imagen, A, pero ya el líquido como que ya tiene algo por dentro, como que parece como que está difuso, como que tiene un blur, como cuando se va la señal en un televisor. Y eso nos sugiere que tiene ecos internos, donde está el asterisco, que nos puede indicar que tiene alta celularidad de líquido, y nos dice, mira, aquí además de líquido tiene particulado, puede ser cualquier tipo de componente, células muertas, múltiples cosas, y eso, además de drenarlo, tenemos que estudiarlo, así como el primero, pero ya nos está sugiriendo que tiene alguna complicación. Y en la última imagen, que es la de, aquí sí pueden ver como un componente mixto. Tenemos líquido, pero tiene múltiples septos. Los septos son las paredes que separan entre la imagen anecoica, negro, que son los septos, y poder evaluarlo mucho más fácil. Cuando se toma muestra de esto, estos septos, era lo que él le explicaba, que muchas veces uno quiere drena exactamente donde está, en donde está un septo que está dividiendo la lesión, que puede tener contenido líquido o contenido particulado, y uno drena y dice, bueno, ya saqué todo. Cuando vuelve y el paciente sigue mal y sigue con dificultad respiratoria, y dice, no, es que drené algo que estaba loculado. Entonces se puede convertir a tomografía y uno ahí ya puede ir como más a la fija. Bueno, siempre de las indicaciones siempre siempre se debe hacer cuando el paciente supere el derrame supere 10 milímetros de grosor. Importante, hay pacientes que paciente tiene una enfermedad de insuficiencia cardíaca y ya ha sido puncionado previamente. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, hay congestión, se libera líquido, hay derrame, pero el problema no es el líquido. El problema es que el paciente tiene algo subyacente que hay que controlarlo para evitar que siga saliendo el líquido. Y otra cosa, cuando uno pincha, uno está abriendo una ventana al mundo para que ingresen microorganismos que puedan generar una infección, un empiema. Entonces, en vez de ayudar, vamos a complicar al paciente. Como siempre le dije, lo importante es evitar complicaciones al paciente. Contraindicación absoluta no existe. Importante, la relativa, alteraciones de la coagulación, una celulitis del punto de acceso, porque eso no va a hacer que ingrese microorganismos al líquido y alterar. Bueno,
lo que le decía, siempre hacer una guía ecográfica para ver las complicaciones, el posicionamiento del paciente, importante para poder ingresar. Siempre se debe identificar el espacio intercostal que muestra el líquido por ecografía. Se coloca anestesia en la zona, se ingresa, se introduce la aguja por el borde superior de la costilla para evitar lesionar el paquete. Importante, porque esto ya si se lesiona esto, se transforma en una complicación bastante severa. Bueno, aquí tenemos la toracentesis. A los compañeros el asterisco es el líquido. Si ven que algo que está, una punta, lo que está señalando la flecha es la punta de la aguja. Siempre cuando vamos a hacer ecografía, lo más importante, trayecto y punta, para saber qué es lo que estamos viendo. Aquí se hizo un ingreso lateral, se ingresó hasta donde está el derrame, y después pues se va a sacar todo ese líquido para que el pulmón se descomprima y haya mejoría clínica del el paciente. Como siempre hay complicaciones, neumotórax, hemotórax. Importante, se debe sacar el líquido cuando el paciente tiene grandes cantidades de líquido que está comprimiendo el pulmón. Se debe hacer se debe hacer lento, y se sugiere que no se debe aspirar más de 1 a 1.5 porque genera edema pulmonar post expansión. Siempre hay que estar pendiente de eso. Bueno, el derrame pleural, que era el que estamos hablando, se debe hacer en caso de neumotórax, hemotórax, empiema, derrame pleural maligno y manejo del espacio pleural post-operatorio. Anteriormente había una discusión entre tubo grande y tubo pequeño, pero actualmente ya no, pues se mantiene que el uso de los tubos finos es preferido, salvo en hemotórax agudo. ¿Por qué? Porque en el estómago agudo se están asociados a sangre. La viscosidad hace que el tubo se tape y todo se complica. Aquí tenemos otra imagen, igual, en la primera imagen, no sé si lo pueden ver, en la figura A, la punta está señalando la flecha. Ahí se le está aplicando al paciente, se le está aplicando un anestesiante de la zona, tipo lidocaína. En la segunda, ven que sigue el trayecto, siempre ver el trayecto, y después también se ve en la punta. En la punta ya está ¿cómo les digo? Ya en la punta ya está en donde está el líquido, está en el espacio, en el espacio donde está el líquido. La C se señala la guía introduciéndose en el derrame. Y en la D vemos como ya cómo se comienza a disminuir, y ya podemos ver el drenaje que se deja para que saque todo el líquido. Casi siempre el paciente, cuando sabemos que no tiene algo que está produciendo sangre, se deja un drenaje con succión negativa para poder sacar el líquido. Y valoración posterior del paciente. Como le dije, que hay casos en donde el paciente tiene líquido. También se puede hacer casos de biopsia pleural, pero ya estos son casos cuando se está sospechando malignidad o procesos inflamatorios propios de la pleura. Vuelvo y repito, uno no sabe si tiene tumor, sabe que tiene una afección. Bueno, también lo de la biopsia, casi siempre lo que he visto en el procedimiento se hace por ecografía, porque uno directamente puede ver la pleura y la zona afectada para poder hacer la biopsia. Aquí pues ellos son estandarizados de que
3 a 4 muestras según la característica, pero lo que yo he visto en la práctica diaria es que se hace hasta que el patólogo diga, mira, tengo la suficiente muestra y ya. O sea, como que uno le pasa la muestra al patólogo, el patólogo evalúa y dice, mira, de verdad que esto era lo que quería ver, o ya hay buen sustrato para poder hacer un diagnóstico adecuado. Las complicaciones, neumotórax, hemotórax, hematoma, y la diseminación tumoral, que es el riesgo de la propagación en el caso de dejar células en el trayecto de la biopsia, en el canal. Casi siempre, y esto es importante, la aguja coaxial, la que es tunelizada para poder, nos permite es ingresar y generar un trayecto inocuo que no permite que ninguna célula se quede en el trayecto en el trayecto de la punción que nosotros hicimos. Y esto nos va a permitir que no haya colonización de células malignas y ni tampoco de localizar, de introducir bacterias o sacar bacterias al trayecto que generamos durante la punción. Bueno, eso es todo, muchachos. ¿Alguna pregunta?